La Biblia es una palabra que tiene poder. ¿Cuántos creen que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder? Tiene poder. Dios dio su palabra y la palabra de Dios es tan poderosa y creativa que Él solo dijo ¿y qué? Y fue hecho. ¿Cómo será tan poderosa la palabra de Dios que su mensaje transforma corazones, transforma vidas? Aprendimos también que la Biblia es nuestra arma, que nosotros usamos y tenemos la Biblia como un arma poderosa de defensa. Algunas personas en el lenguaje políticamente correcto no quieren decir que la Biblia es un arma. Dice, oiga, no, eso de decir que la Biblia es un arma es como una ofensa. Nosotros no creemos en las armas, dicen algunos. Pero es que la Biblia nos dice las armas de nuestra milicia. Y la Biblia dice que la Biblia es que como una espada. ¿Y una espada es qué? Pues es un arma y no solamente de un filo, es de doble filo. Entonces, que me perdonen los del lenguaje correctamente político, pero la Biblia dice que es un arma. Y yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Entonces enseñamos que la Biblia es un arma. Y también enseñamos la semana pasada que para que la Biblia surta efecto en nuestra vida, ¿qué hay que hacer? Hay que comerla. Y el Dios poderoso en el libro del profeta Ezequiel le dice a Ezequiel, come del librito. Y en Apocalipsis Juan dice, vino el ángel y me dio un librito y me dijo, come del libro. Y luego me dice en Apocalipsis que eso que comí fue tan dulce a mi paladar, pero luego que lo digerí se volvió como amargo. Y estuvimos estudiando qué significa eso en la Biblia. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Hoy vamos a aprender que la Biblia es poderosa cuando usted la declara. Hoy vamos a aprender a declarar con fe la palabra de Dios. Declaraciones de fe basadas en la Biblia que realmente pueden surgir un efecto en nuestra vida y en nuestros corazones. Estamos viviendo en un mundo donde todo se trata de mensajes. Todas las personas y todas las diferentes partidos políticos y todas las diferentes ideologías y filosofías quieren dar un mensaje a la audiencia. Algunos usan unos medios de comunicación que están a su favor, pagados por ellos y dan su mensaje. Otros usan otros medios de comunicación que están a su favor y dan su mensaje. Pero lo cierto es que todo el mundo da un mensaje y nosotros como audiencia estamos escuchando diferentes clases de mensajes. Y el problema es que los mensajes no simplemente se quedan en el oído, sino también en la mente y en el corazón. Y los mensajes producen un efecto. A veces un efecto de miedo, a veces un efecto de añoranza en un futuro mejor y a veces un efecto de rabia. La Biblia es la palabra de Dios que nos da un mensaje muy poderoso que transforma nuestros corazones. Es el objetivo del mensaje de Dios en la Biblia. Así que cuando yo aprendo no a repetir las mentiras del enemigo que escucho en los diferentes medios de comunicación, sino a repetir la verdad de la palabra de Dios, mi vida va a ser transformada. Así que el día de hoy yo quiero predicar sobre el tema no digas, mejor que di. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? La palabra de Dios. No digas, no repitas las mentiras del enemigo. No digas, no repitas lo que escuchaste en TikTok. No digas, no repitas el miedo que te están infundando. Más bien cambia tu manera de pensar y de hablar diciendo lo que Dios dice. Así que el día de hoy quiero predicar sobre ese tema. Para que yo pueda decir la palabra de Dios, tengo que ¿qué? Tengo que memorizarla. De ahí que es tan importante yo venir y comer del libro. Cada vez que yo vengo a la iglesia y escucho la palabra, estoy comiendo del libro. Y hoy lo prometido es deuda. Este mes tenemos el objetivo de que la iglesia lea la Biblia. Primero, que todos podamos leer la Biblia diariamente. Segundo, que usted lea la Biblia completa. ¿Cuántos han leído la Biblia completamente?
Bueno, algunos. Así que usted tiene el reto. Oiga, el pastor nos está motivando a leer la Biblia completamente. Y hoy puede leer la Biblia, hoy puede escuchar la Biblia, hoy puede ver la Biblia. Hoy hay muchas formas. La tecnología nos ayuda a poder leer la Biblia completa en menos de un año. Alguien dijo que si las personas leyeran la Biblia lo mismo que leen los mensajes en las redes sociales, si hubieran leído la Biblia 8 veces en un año. Si usted hubiera leído la Biblia en lugar de leer los mensajes de las redes sociales, usted hubiera leído la Biblia 8 veces. Imagínese eso. ¿Qué tal si empezamos a cambiar nuestra perspectiva y empezamos a ingerir mensajes que nos traigan algo positivo? Con esto quiero no solamente mostrarles, sino motivarlas a la importancia de memorizar la Biblia, de leer la Biblia, de tener la Biblia en nuestra mente y nuestro corazón. Qué bueno que usted tenga una lista de sus versículos favoritos, pero también de esos versículos que hablan de la verdad de Dios y que usted pueda usarlo en esos momentos donde usted necesita unas palabras, un mensaje que le quiten su miedo, que le quiten su enfermedad, que le quiten su angustia, su soledad. Por eso es tan importante aprender a decir la palabra de Dios. Tenemos que aprender a declarar lo que Dios dice, no repetir las mentiras de TikTok o de las redes sociales. Tenemos que aprender a hablar lo que Dios diga. Hay unos textos. Yo hace muchos años en Colombia fui a una librería cristiana y me impactó mucho un cartel, un póster que vendían para que uno lo pusiera en su casa. Y el póster tenía 2 listas, 2 columnas, y en una lista decía, no digas, y en la otra decía, mejor di. Y entonces en una parte comenzaba diciendo, no digas, soy débil, mejor di. Ay, ustedes se lo saben. Yo creo que ustedes compraron ese póster también. El texto de la Biblia en Joel 3:10 dice lo siguiente, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil. En otras palabras, Joel, en un tiempo donde vinieron el ejército enemigo y arrastró con toda la ciudad, en un tiempo donde no había armas, en un tiempo donde estaban débiles, no había comida, el profeta viene y les da este mensaje y les dice, oiga, ustedes tienen que cambiar sus espadas o sus asadones por espadas y sus hoces por lanzas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo armarme? ¿Cómo puedo cambiar las cosas en mi vida por armas poderosas? ¿Cómo dice? Diga el débil, fuerte soy. Entonces hoy quiero enseñarle unas declaraciones de fe en la palabra de Dios que si usted lo aprende a declarar con fe, puede cambiar su día más oscuro, su noche más preocupante, su tiempo más doloroso. Si usted aprende a declarar lo que la palabra de Dios dice. Aprendamos el día de hoy a declarar lo que Dios dice. Dios nos está llamando a cambiar nuestra manera de pensar, a renovar nuestra mente, pero el resultado de cambiar nuestra mente se ve en la manera como hablamos. Entonces, si cambia mi manera de pensar, el orden lógico es que mi manera de hablar también va a cambiar. Si cambio mi manera de pensar conforme a la palabra de Dios, voy a hablar diferente. No voy a hablar conforme al temor, a la escasez, a la debilidad, a la enfermedad, a la persecución de ICE. No voy a hablar eso. Voy a empezar a hablar lo que Dios dice de mí, lo que está en la palabra de Dios. Porque recuerden, si la palabra de Dios tiene poder, si la palabra de Dios es un arma, entonces todo lo que yo diga y declare tiene o lleva o conlleva el poder de Dios para cambiar mis circunstancias. Cada declaración que usted dice basado en la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Y hoy vamos a aprender a reemplazar esas palabras de miedo
por la palabra de Dios. Vamos a reemplazar las mentiras del enemigo, de las redes sociales y de las noticias con la palabra de Dios. El poder está en la palabra, pero en la palabra que se dice, que se habla. El profeta no le dijo al pueblo, no le dijo, guarden en su corazón la palabra. No le dijo, mediten en la palabra. No le dijo, piensen. Dijo que diga, declare, háblelo, que usted mismo se lo escuche, la promesa de Dios. Dios no espera que hablemos según lo que estamos sintiendo. Dios espera que hablemos lo que Él ha dicho para que eso produzca un cambio en mis circunstancias. Si usted habla todo lo que siente, hermano, nos va a hacer llorar a todos. Lo que está pasando en estos momentos, mire, ayer nos pasó algo, y yo sé que cada persona a veces hablamos de nuestro dolor, ¿me entiende? Pero tenemos que aprender a cambiar eso. Porque si yo hablo de mi dolor, no voy a mejorar. Voy a perseverar o preservar mi dolor. Hablamos nuestro dolor. Y a veces nuestras experiencias negativas nos hacen hablar negativamente. Pero tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a confiar y a declarar que Dios está conmigo. Señor, tú me trajiste a este país y aquí me vas a sostener. Señor, tenga o no tenga papeles, tú eres mi ayudador y mi fortaleza y mi guardador. Señor, la palabra dice, diga al débil, fuerte soy, yo voy a confiar en ti. Señor, aunque hayan situaciones difíciles, tú eres el que me rescata, el que me guarda, el que me protege, Señor. Voy a confiar en ti. No tiene que estar metido y escondido en su casa diciendo, ahora no voy a salir a la calle. No. Y mucho menos diga, ahora no voy a ir a la iglesia. No. Es cuando más voy a buscar de Dios. Es cuando más voy a aferrarme de Dios. Es cuando más voy a creer en las promesas de Dios que Él me guarda y Él está conmigo.